Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast. En este espacio exploraremos la realidad de algunos países de Latinoamérica, como México, Argentina, etcétera. Nos sumergiremos en las historias y vivencias de la gente común, aquellos ciudadanos que día a día enfrentan los desafíos y problemas internos de sus países. Desde las calles hasta los hogares, nuestro objetivo es ofrecer una narrativa honesta y sin filtros sobre la situación actual de nuestros países, así como la perspectiva de su gente. Abordaremos temas como la economía, la política, la sociedad y la cultura, etcétera, siempre desde el punto de vista de aquellos que realmente viven estas realidades. Así que únete a nosotros mientras exploramos las voces y experiencias de la gente de a pie y juntos reflexionamos sobre el presente y el futuro de nuestra amada Latinoamérica, nuestros países. Así que, pues vamos a comenzar. Y hoy tenemos desde Argentina y para todo el mundo a nuestra querida Isabel Pintos. Isabel, si te quieres presentar. Sí, cómo no. Bueno, mi nombre es Isabel Pintus, soy argentina, soy de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Tengo dos hijas de 21 y 19 años. Soy trabajadora social y trabajo para el Estado en un ministerio de desarrollo de la comunidad en el área de adultos mayores. Excelente. Me imagino que allí la riqueza cultural de lo que aprendes de tu cultura, del gobierno, es como que todo combinado, ¿no? De lo que Sí. haces, que tu expertise en este caso es el trabajo social, ¿no? Sí, Así que vamos. hace 20 años que trabajo en el ministerio en distintos programas. Ujú. Interesante, Isabel. Pues vamos a explorar todo eso. Y también tenemos, Isabel, a nuestro querido Sergio de Laurentis. Sergio, preséntate, por favor. Un gusto estar con ustedes, por el espacio. Gracias, Rubén. Un gusto, Isabel. Saludos a todos en todas partes. Yo soy Sergio de Lauretis, locutor, dedicado en algún tiempo a la parte espiritual práctica en diferentes proyectos de involucramiento social, como el reclusorio, oriente, perdón. Entonces se daban clases prácticas de una sabiduría, pero bueno, hoy día pues enfocado en medios, produzco y recomiendo un poco de cine, tengo entrevistas con críticos de cine, eventualmente con actores, en el cine nacional y pues un poco en el de Hollywood hoy día. Eh, una experiencia práctica y también una recomendación desde una perspectiva pues de cómo estamos viviendo el día a día, y obviamente recomendando producciones que sean pues de peso y de generar lo que muchas veces nos llega a faltar, que es el sentido común o lo que se conoce como conciencia. Entonces, Perfecto. es un gusto poder estar aquí con ustedes y compartir hoy día. Pues muchísimas gracias, Sergio. Ahorita tenemos una narrativa, yo creo que impuesta mundialmente. Una es la nueva agenda mundial de la que todo el mundo habla, que alguno de sus puntos es reducir, por ejemplo, la población, ¿no? Y luego por ahí también hay otras teorías que se llaman Nueva Tierra, New Earth, que es más como una aplicación de cómo vamos avanzando en nuestro nivel de conciencia, ¿no? Y ahorita a través de las redes sociales, está pasando algo muy interesante, que nos estamos enterando de realidades que a lo mejor no teníamos acceso hace muchos años, ¿no? Y bueno, pues ahorita hay ¿cómo le puedo llamar? Hay un tipo de política que va muy encaminada a los gobiernos de izquierda, yo creo que en toda Latinoamérica, que bueno, puede ser hay pros, cons, ¿no? De los dos, pero son ideologías que por ahí tenemos que pensar bien, ¿no? Tenemos que pensar bien, porque si lo vemos desde un punto de vista ya más específico, por ejemplo, tenemos a una Cuba, ¿no? Tenemos a un Venezuela, y hace poco también, tuvimos esta experiencia bueno, igual en México, pero en Argentina yo creo que se vio muy, muy marcada en los anteriores sexenios que tuvieron, o no sé si son sexenios, en México son sexenios, cada 6 años cambiamos de presidente. Sí,
En, Acá también. en Argentina igual, ¿no? ¿Cuál fue tu experiencia, Isabel, en Argentina? ¿Qué está pasando en Argentina ahorita mismo? Bueno, ahora mismo, bueno, nosotros tenemos desde diciembre un nuevo presidente que se llama Javier Milei. En realidad, él es un presidente de derecha, o sea, no está imperando la izquierda en este momento en nuestro país. Eh, y hay como todo un movimiento hacia la derecha en la gente, en las decisiones del gobierno. eh, pero bueno, sí, hemos tenido anteriormente gobiernos populistas eh, que también, bueno, es como dos caras de una misma moneda, ¿no? En cierta manera. Sí. Pero bueno, gobiernos que han dado un poco más de libertad y bueno, han fortalecido el Estado. O sea, la lucha es el Estado presente o el Estado, eh, el Estado grande o el Estado chico, digamos, ¿no? Ujú, Los gobiernos de derecha quieren un Estado pequeño, o sea, que no intervenga en las vidas de las personas, ni en las distintas áreas del gobierno, o sea que tienden más a las privatizaciones y a tercerizar muchos de los servicios que pueden estar en manos del Estado. Los gobiernos populistas o los gobiernos más de izquierda quieren un Estado más grande, más fuerte y que intervenga en todos los estamentos de la sociedad. No sé si ujú. fui clara con lo que Bueno, expliqué. sí, sí, claro. Hablamos de que de diciembre, para atrás, tenemos gobiernos de izquierda, ¿no? Que habían estado gobernando. Si no son totalmente de izquierda, Ok. yo diría una centro izquierda, Oh, eh, porque totalmente de izquierda no. Eh, mm. Así que sería una centro izquierda. O sea, yo le llamo gobiernos populistas. Populistas. Sí, sí, sí. Mm. Durante estos, ¿cuántos sexenios estuvieron en este tipo de política populista, digamos? Bueno, los 6 años anteriores a Mm, diciembre y después anterior a este gobierno tuvimos otro gobierno de más conservador, más de derecho. O sea, como que a veces se van como intercalando gobiernos más de centro izquierda o más socialistas y gobiernos más de derecha y más conservadores. O sea, es como que la gente va alternando en las dos opciones porque, bueno, en realidad ninguna satisface las necesidades de las personas, ¿no? O de las sea, personas. por lo menos en Argentina, sigue aumentando la pobreza, sigue aumentando el hambre, hay necesidades básicas insatisfechas y hasta ahora ninguna de las dos posturas ha dado solución a estos problemas. ¿Crees que en No, medida, porque, perdón, Sergio? perdón, perdón, de hecho yo he podido ver, y bueno, yo creo que todo, o sea, de una manera global, que también este cambio de gobierno se ha presentado de una forma muy radical, o sea, ha Mm, querido como que dar una forma muy rápida, muy pronta, sin tener en consideración los impactos que puede generar toda esta clase de no reformas, sino recortes, que son realmente los que mm, quieren poner, que incluso yo he visto hasta el día de ayer que no llega a tener hasta cierta mayoría para la reforma que propuso últimamente, ¿no? La cual creo que le da un poco le quita más poder ay, no me acuerdo. Que de hecho ahorita que está sí, de gira en Israel, se puso a sí, llorar, tuvo ahí sí. una En ceremonia muy... realidad, él formuló una ley que le dicen ómnibus porque abarca como Perdón, muchas, sí, muchas leyes que proponen sí, recortes en todas las áreas de salud, educación, arte,
ciencia, y entonces, bueno, el Parlamento está discutiendo justamente esta ley en ómnibus enorme que sería así un cambio drástico y recortes para la población, ¿no? Incluso, bueno, se han suspendido los insumos para los comedores escolares, o sea, nosotros tenemos comedores donde va la gente que no tiene recursos, o en las escuelas, los chicos comen en la escuela, y ahora ha recortado ese presupuesto para los comedores, ¿no? Sí. Y Yo eso pues es creo súper que... básico, ¿no? Perdón. ¿Cómo? Eso es algo dentro de, pues digo, por la inflación y todos los temas que Mm, traen arrastrando, pues sería algo como que muy básico, ¿no? Eso ya es de las políticas que están afectando directamente de diciembre para acá. mm, sí, exactamente. Sí, también le quitó subsidios. El gobierno anterior o los gobiernos anteriores subsidiaban, por ejemplo, las empresas de luz, de gas, los ómnibus, o sea, el transporte, y Ujú, está quitando esos subsidios a las empresas. Entonces las empresas están aumentando muchísimo las tarifas de los servicios ujú. y del transporte. Por ejemplo, el transporte pasó de costar 60 pesos a costar 350 pesos. O sea, un salto Ujú. tremendo al Es sacarle increíble. los subsidios al transporte. ¿Y el salario mínimo en cuántos dólares está? ¿O pesos? El salario mínimo, no sé si, bueno, hay jubilados que cobran 85.000 pesos o 150.000 pesos. eh, Son muy bajos los ¿Que eso salarios, en ¿no? dólares Sobre todo cuánto las es más o menos? jubilaciones. ¿Cómo? Eso en dólares más o menos cómo es para darnos una idea. Ay, no sé cuánto está el dólar ahora, no sé, pero es muy poco. No, no, Es no, muy no No, poco, podría decirte en este momento. es muy poco, ¿no? Sí. Este es un problema pues de la inflación, el dólar está descontrolado, ¿no? Es como Ujú. Bueno, todos los días. Argentina es uno de los hay tres países en el mundo que tienen el nivel inflacionario que tiene Argentina, ¿no? Dos creo que son de África y nosotros. Wow. Eh, y es un problema que ya es estructural, porque eh, ningún gobierno ha logrado bajar la inflación, sino que cada vez, bueno, estamos casi al borde de una hiperinflación. Escuché que él quería dolarizar este nuevo presidente Sí, la sí, pero es economía, una idea ¿no? medio descabellada, medio como que se está tirando para atrás Ujú. porque es imposible dolarizar la economía. Sí. Yo veo aquí, Isabel, a un fenómeno muy interesante que también pasa en México, que es, por ejemplo, tienes a un gobierno populista o el que sea, no hay soluciones, entonces buscas otra cosa y ya no te importa que sea la otra cosa, solamente que sea una política diferente. En este caso, ustedes, por ejemplo, optaron por la derecha de este señor, ¿no? Y porque quieren una solución a sus problemas, ¿no? Yo lo vi, bueno, Sí. nosotros lo vimos aquí en México, tenemos los mismos partidos casi de siempre, ¿no? Entonces gobernaba por muchos años, digamos, el PRI, la gente se quería un cambio, bueno, votó por PAN, que querían otro cambio y así, ¿no? Entonces buscas un cambio, ¿no? Y ahorita estamos en una apertura política muy interesante que sí es muy populista. Am, pero para asombro de todos, algo que me llama la atención en cuestiones de inflación, de dólar, de todo ese control, ¿no? De intercambiario, la economía está bien, ¿no? Mm. Aparentemente está controlada. No tenemos esos índices inflacionarios como otros países, ¿no? Eso me sorprende. ¿Tú cómo lo ves, Sergio, a esto que está pasando en México con esta política populista totalmente muy diferente a lo que nosotros veníamos viviendo?
hace muchos años, ¿no? Y creo que es que pusimos un cambio porque nuestros problemas no están siendo resueltos, ¿no? Entonces buscamos algo más. Pero ¿tú cómo lo ves? Pues es una desgracia desde que se fue electo el presidente que está actualmente. Bueno, Andrés Manuel, porque él realmente no alcanza realmente el poderse llamar un jefe de Estado por los desafíos que ha pasado el país y recientemente hasta una tragedia por cuestiones de la naturaleza en una costa mexicana como lo fue Acapulco. No hubo una respuesta inmediata, tampoco lo hubo en la pandemia. No ha habido un llevar relaciones responsables pues en todo el continente, en todo el mundo. Es por eso de que digo un gobierno de desgracia. Esto no realmente estamos aguantando, porque realmente tener el dólar en 17 pesos no nos funciona de nada. ¿Por qué? Porque si yo me dedico a vender aguacate y lo vendía en $25, o bueno, perdón, en 25 pesos, que era el precio de $1, pues ahorita ya esos 25 pesos ya me los pagan en 17, entonces ya me perjudica toda mi cadena operativa, desde el precio al que le pago, al que lo lleva, ya no me sale. Entonces, Ujú. es un gobierno populista, como bien lo dices, que le ha dado prioridad a programas sin sentido, a pues aniquilar parte del ecosistema mexicano, que es en el caso del Tren Maya, el gasto nada más o el despilfarro por capricho de tener un aeropuerto que no funciona, él crea una aerolínea que genera gastos mensuales millonarios, que igual, o sea, pues obvio, no va a competir contra las aerolíneas puestas, porque pues de viajar de aquí a Cancún, que pueden ser 800 pesos en el servicio más económico, oja, te vas en estas aerolíneas que te cuesta 400 pesos, pues no hay punto de comparación, pero tampoco hay forma de cómo llegar a ese aeropuerto. Al Mm. contrario, se tiró un proyecto que era magnífico y que lo había diseñado uno de los mejores arquitectos del planeta y que iba a ser sustentable, que iba a ser uno de los hubs mundiales, que iba a ser realmente un punto de partida para muchísimo negocio, muchísima inversión y para realmente ir en esa continuidad de ir en ese México de mejora. ¿Por qué? Porque antes de que empezara este sexenio había programas de respaldo, venían extranjeros a invertir grandes cantidades de dinero. No, la verdad es que, pues sí, hay muchos problemas en el país y me sorprende, a pesar de todo esto, de alguna manera, tal vez no represente nada para ti, Sergio, el dólar, ¿no? Controlado, pero en vez de subir, está bajando, que es un efecto que no Claro, veíamos en muchos años. O sea, yo me acuerdo cuando... pero fíjate que no nos funciona nada prácticamente que el dólar esté bajando de 25 a 24 a 23, de nada nos funciona. ¿Por qué? Porque tan solo un kilo de jitomate cuesta, vamos a ponerlo, 17 pesos en casi $4. Ujú. De nada me sirve que un kilo de lo básico esté 3 veces $1, 4 veces. O 17 sea, si pesos esa es fuera un una dólar más o referencia, menos, ¿no? ¿perdón? 17 pesos, un dólar, ¿no? Más o menos. 17 pesos $1. Ujú, Entonces ujú. estamos hablando de que para un kilo o kilo y medio de jitomate, que es lo que te alcanza lo básico para hacer una sopa, son $4. Realmente a mí no me interesa o no me afecta para bien o para mal que el Mm. dólar esté bajando. A mí en cuestión de exportaciones para mi negocio sí me afecta. ¿Por qué? Porque es como te digo, en lugar de que a mí me paguen 250,000, me van a pagar 170,000 pesos. Entonces a mí ya me afectó porque ya tengo que ajustarme en gastos o ajustar o hacer algún recorte de personal, porque No, hay O que bueno, sea, ser el muy tema, sinceros. el ajá. tema es que baja el dólar, pero no baja el precio de los insumos. O La sea, una vez inflación que sigue subiendo, claro, una vez que totalmente. por más que baje el dólar, los precios siguen altos. Siguen altos, sí. No, yo estaba pensando, a ver, si
Es como ahora en México, acaban de hacer un aumento al sueldo, o sea, de 200 y tantos pesos subió a 250. Está muy bien. Es lo que te Ujú. digo, el impacto de la inflación ahí es donde, pues, dices, ¿de qué sirvió de que me hayan Claro. aumentado a 250 pesos en el salario mínimo si realmente en un día productivo Ujú. me gasto el doble en comer, en No, transportarme, como dices? nosotros, por ejemplo, siempre decimos que vamos corriendo detrás de la inflación. O sea, porque los aumentos de sueldo siempre están por debajo del nivel de la inflación. O sea que siempre la brecha entre lo que vos ganás y lo que aumentan las cosas siempre se va agrandando. O sea, nunca los aumentos de sueldo equiparan al porcentaje de la inflación. O sea que siempre estamos en desventaja en ese aspecto. Claro. Sí, total, total. Yo creo que una ventaja que yo le veo es que ahora con mis pesos tienen más valor, pues puedo viajar a Estados Mm. Unidos, ¿no? Porque sí, ¿no? Si antes Mm, me costaban 25 pesos para tener un dólar y hoy me claro, cuesta 17, ¿no? Quiere decir que mis pesos, sí. el peso mexicano tiene más valor para Claro, el viajar, peso ¿no? tiene más valor. Sí, es cierto. Exacto. Entonces, Exacto, pero punto que sí, el beneficio viene siendo en muy pocos sectores de, digamos, de impacto a la población. O claro, sea, claro. porque si todos tuviéramos, digamos, esos chances de poder incluso comercializar o hacer ese tipo de, oye, yo voy Ujú. regularmente 2, 3 veces al mes a, no sé, a Florida o a Los Ángeles o San Diego o Miami por cuestión de Mm, negocios, pues sí, obviamente me es conveniente y me es rentable poder ir y claro. venir, pero te digo, en una cuestión, y más de lo que es México, que somos pues exportadores de, ponle, el oro verde que le llaman el guacamole y así muchísimas más cosas, El hasta aguacate. maíz que tenemos ahí. ¿Cómo le dicen Exactamente. Malta, creo, en Argentina, ¿no? ¿O cómo le dicen al aguacate? La Malta. palta, Malta, sí. palta, No, no, sí. sí, totalmente. Es que es un gran, es un topic muy, muy, muy fuerte, Y pero también, por espérate, ejemplo, muchos de los productos que tenemos en México vienen de Estados Unidos, ¿no? Imagínate tú que el dólar estuviera todavía más arriba, ¿no? Pues sería seguramente la gente que vende su producto en los supermercados, o sea, el precio se iba a disparar todavía más, ¿no? Porque ahora necesitas más pesos para poder comprar tal cosa, ¿no? Pero si disminuye si el peso mexicano tiene más valor que el dólar, yo creo que todavía es un efecto, digamos, de alguna manera positivo, porque lo opuesto sería devastador, ¿no? Yo me acuerdo que nos tocaron, sí, yo creo que cuando Isabel y yo estuvimos en la universidad, nos tocaron unas devaluaciones terribles donde Mm, tus padres ya no pueden hacer nada por ti porque la mm, devaluación es tan fuerte que ya no hay, o sea, si antes te mandaban, no sé, $500, ahora con la devaluación eran $50. ¿Y qué vas a hacer con $50 en Estados Unidos, no? claro. Entonces, exactamente. pues sí, Sí, nosotros estamos en devaluación permanente. O sea, para nosotros la devaluación es una cosa cotidiana, ¿no? O sea, nuestro peso va perdiendo valor en una forma catastrófica, diría yo, mm, ¿no? o sea, Sí, no no hay está una, controlado. Por ejemplo, al otro día, o sea, por cualquier acontecimiento político aumenta el dólar y bueno, y ahí se produce ya una devaluación. Ujú. Al otro día de asumir el presidente, ya la inflación y el dólar se habían disparado. Si hay problemas para que salga esta ley ómnibus, también. O sea, todo parece que de la realidad repercute en que el dólar se dispara y bueno, y ahora supuestamente se van a abrir las importaciones, porque había como restricciones para que ingresaran ciertos productos. Entonces, bueno, la economía local se va a ver afectada, ¿no? Porque por ahí va a haber productos extranjeros más baratos que los de la industria nacional, porque traen, bueno, de China o de esos países productos más baratos y la industria nacional eh,
colapsa, ¿no? Y es justo lo que te iba a decir, Isabel. ¿Por qué? Porque aquí en la Ciudad de México, cuando empezó a entrar un poco más el mercado chino, bueno, hoy Mm, día tú vas al centro de la Ciudad de México y ya está todo, ya es chino. O sea, y te mm, digo totalmente chino porque no nada más la parte de su barrio chino y zona de mm, turística, sino ya tienen edificios con todas sí, mercancías a precios mm, súper ridículos y de ujú, muy buena calidad o de muy mala mm, calidad, pero ya mm, hay una competencia sobre la competencia de chinos sobre chinos sobre mm, chinos y ya realmente el que viene comprando ya es el mexicano que viene del interior de la República, por así ujú, llamarle. Ujú, Pero sí, ya no hay competición de productos mexicanos que tú puedas decir, la nueva televisión mexicana, el nuevo celular claro, mexicano, el sí, nuevo auto mexicano. Contra eso mm, ya no tenemos nosotros ya competencia. Entonces, mm, ahora yo los comprendo a ustedes. Yo siento que mucho de lo que sí necesita pues Argentina es crear pues estos lazos de comercio, o sea, como el mm, Mercosur, o como lo que sí, nosotros tenemos, que es lo que nos ha salvado hasta hoy día, que es el Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué? ujú, Porque tenemos deudas increíbles, o sea, una de las deudas que les pegó de nosotros fue la del 95, hace 30 años, que se le llamó de hecho mm, el efecto tequila. Y desde mm, entonces, creo recuerdo, a Argentina se ha visto en temas de dineros o crisis económicas hasta hoy día. Digo, los sí. últimos 10 años más, pues más marcado y en una crisis. Nosotros tenemos la deuda externa, o sea, Argentina siempre recurre al Fondo Monetario Internacional con préstamos para, bueno, para salir de las crisis. Y bueno, y ujú, el Fondo Monetario es el que pone las reglas. Y entonces dependemos de las reglas que ellos quieran imponer. Y por ujú, ejemplo, todos los bienes sustentables del país, tanto lo que sea minería, litio, petróleo, es como que está en la mira de, bueno, de Estados Unidos y de las grandes potencias, ujú, porque somos un país que tiene muchos recursos naturales. Entonces, con estos tratados con el fondo y siempre dependiendo y teniendo deudas, estamos un poco en manos de los extranjeros y, y bueno, y de presidentes que por ahí venden el país, ¿no? Hay bases chinas, hay bases este, norteamericanas, en lugares estratégicos del país. O sea que eso también es un problema bastante grande, ¿no? Y la minería a cielo abierto, que es una minería que contamina, que deja arrasada grandes eh, territorios, ujú. ese también es un problema importante, ¿no? Totalmente. Sí, Y también hasta intereses árabes estuvieron ahí recientemente, ¿no? O Sí, hay, están incluidos. mm, Que ahí es donde, pues, ahí, como bien lo dices, ahí el interés es el petróleo y entre sí, más lo vayan oliendo y estén estos presentes, quiere decir que sí mm. tienen el potencial. Aquí yo Y veo, nosotros tenemos un yacimiento que se llama Vaca Muerta, que es un yacimiento muy grande y muy importante de petróleo. Y es ujú, como, bueno, una tentación para todos los países eh, desarrollados que, bueno, que venir a nos explotar el ven, petróleo argentino. claro, Sí, sí, sí. sí, Para mí me sorprende todo lo que estás diciendo ahorita. Ustedes, digo, ya lo dijo Sergio, aquí en México o sea, casi todos los productos que ves fabricados mm, vienen de China. En Argentina mm, me imagino que es igual, ¿no? sí. Incluso, bueno, hay muchas colonias chinas y Ujú, supermercados chinos, o sea, vienen eh, o sea, hay como un tratado de que pagan menos impuestos los chinos y vienen y ponen sus negocios. Y tenemos un montón de supermercados en los barrios que son chinos. chinos. Eh, y,
y bueno, han tenido que cerrar muchos negocios argentinos por la competencia con estos supermercados que al pagar menos impuestos pueden tener precios un poco más accesibles. Ujú, Entonces, bueno, la gente obviamente se inclina a comprar en estos negocios y así se fundieron muchos supermercados o negocios argentinos. ujú. Yo veo aquí en México algo muy interesante. Tenemos una comunidad muy grande de población coreana últimamente. Vas a lugares y Mm. todos coreanos ya tienen el barbecue, Korean barbecue y todo esto, ¿no? Vas y también como de chinos, japoneses, comunidades judías, o sea, somos muy dados a a recibir al extranjero, por lo menos aquí en Mm. México. Yo así lo veo. Y hace poco me sorprendí porque iba caminando por aquí cerca de Somaya, hay un muy interesante, un trial que hay para caminar y todo, y escucho a una señora totalmente con el acento argentino y su niñito argentino, y el niñito le está contando cómo le fue en la escuela, ¿no? Algo así. Y eso yo no sé, no lo veía en mucho tiempo. Pero, por ejemplo, tenemos una población inmensa de gente de Venezuela que está aquí. Tenemos te digo que ahora argentinos también, hay una comunidad muy grande de argentinos, tenemos gente de Colombia, tenemos gente inclusive de Europa, o sea, hay comunidades europeas que vienen y se establecen aquí como rusos, de toda esta parte de allá de Europa, y me llama la atención porque México ya no es, sobre todo la Ciudad de México, ya no es la ciudad típica mexicana, pues sí, con sus rasgos ya tiene otros rasgos porque es una mezcla ya de razas y de muchas culturas, que eso me llama mucho la atención. Ves a mucho extranjero hablando inglés y eso también como que impacta un poco. Entonces, yo creo que México está muy, a veces hablamos de querer proteger nuestra industria, lo cual está perfecto y está muy bien, pero yo siento que estamos en un tiempo de intercambio con los demás países muy interesantes. O sea, ya una sociedad que se aísla, nada más voy a vender lo mío, este, mm, no sé, yo creo que también podría ser contraproducente, ¿no? Mm. Mi México de bronce con su gente de cobre. No, mira, cada quien zapatero a sus zapatos. Lo que me refiero es que sí, en el tema argentino, regresando con Isabel, sí hay Ujú, una desproporción en cuanto al comercio y, ujú, pues digamos, la operación comercial, porque no puedes tener más benevolencia con un extranjero porque pues está viniendo a invertir, ¿no? O sea, el sol sale para todos, pero tiene que ser parejo, o sea, bueno, sí, esa parte sí está tienes muy, toda la razón. está muy Las leyes injusto. fiscales deben de ser iguales para todos. O sea, Lo sí, que me sí, sí, parece, lo que me parece aquí el problema es cómo vas a beneficiar más al extranjero que al de tu propio país. Eso no tiene sentido para mí. exactamente, no Eh, aplica. De hecho, yo consideraría a estas empresas, bueno, o a estas triadas comerciales ujú, chinas, generar impuestos adicionales. ¿Por qué? Porque generan ya un impacto con residuos extras, de medio ambiente, con todo lo que venden, con los excesos. Entonces, yo sí podría generar un impuesto de producción o de productividad en el país, y ese sí afectarlo directamente a la economía local, alumbrado, transporte, poder generar el que ellos inviertan directamente en el transporte mexicano como un convenio de comunidad y compromiso, y como ellos lo hacen en sus propios países. O sea, ujú, Japón y todos estos países del primer mundo, es porque hay un involucramiento de las mismas empresas. Pero para esto tenemos que generar las condiciones de confianza de gobierno que no se han generado y van a tardar en generarse, tanto allá como acá. Allá en Argentina yo creo que tienen el desafío muy, pues está cabrón.
perdón por la palabra, pero era de esa o era de la otra, la verdad. Yo sí Sí, lo que pienso pasa muy, es que, bueno, el permitir que vengan, por ejemplo, los chinos o coreanos y todo, no sabemos qué tratados hay detrás de esos arreglos, ¿no? O sea, si China le exacto, ¿por qué da se está cambiando? plata, Sí, ¿por qué se está o, cambiando? Porque claro, dejarlos participar de esa forma, cuando sabemos que los chinos no nada más son los primeros productores, replicadores y copiadores de todas las tecnologías mm, y de lo que sea, sino también se dedican a la construcción, a la minería, a generar sus propios recursos de sí, lo natural. Entonces, sabiendo todo esto que tiene Argentina, pues sí, ya los veo ahí, por eso veo árabes, veo chinos, mm, ahora coreanos. O sea, aquí en México, mira, hay una situación muy particular, o sea, hoy día ya están habiendo dos tipos de extranjeros, o sea, al extranjero se le quiere, se le recibe, se le apapacha, de hecho el extranjero se siente bien querido en México porque naturalmente o hipócritamente así somos, así nos educan, de verdad. Pero está viendo la otra parte del extranjero que es esta que no es productiva, que andan todo el día en chanclas, que andan hablando mm, por celular, que vienen de Venezuela, que vienen de Haití, que vienen de países que según vienen huyendo de su país, pero dices, oye, está rentando en una zona donde mínimo una renta está en por lo menos $2,000 y no tienen dinero y vienen huyendo, dices, ¿de qué se trata? Entonces, ujú, yo creo que ya este tipo de socialismo o este tipo de gobiernos como que meten a la población en camisa de once varas, como le llamamos ujú, aquí en México, y complican un poco las cosas y más ahora que son pues tiempos electorales. Te hablo desde la perspectiva mm, de mi país. No quiere decir que no nos guste que venga el extranjero, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque sabemos que como los chinos traen, se compran todo un edificio, lo llenan de mm, mercancía, pues que necesitan empleados. Y sí, desafortunadamente no ha habido en México en décadas una inversión y una dedicación por mejorar la educación ni básica ni media de los mexicanos, que es a lo que medio le llegan, pues se contratan con pues, de estas triadas comerciales y mm, es donde pues podemos medio subsistir. Pero viene la otra parte de la migración, que es como la migración, híjole, no le quisiera llamar rémora, pero socialmente sí es un impacto hasta social de salud, mm. desafortunadamente. Sí, nosotros lo que vemos, bueno, nosotros tenemos mucha inmigración de paraguayos, ahora brasileros, hay un montón, eh, bueno, peruanos, y también de Europa, de Rusia, aunque los rusos vienen a tener sus hijos a Argentina, es un fenómeno que está ocurriendo acá, o sea, vienen unos meses, los últimos meses del embarazo, para hacerse atender aquí, que es gratuito o que es más barato, y después regresan a Rusia y a otros se quedan. Lo que pasa a veces con los paraguayos o bolivianos es que son más trabajadores que los argentinos, ¿no? O sea, ocupan puestos de trabajo y son más trabajadores, o sea, la gente los contrata más porque están como ávidos de trabajar, de progresar, de salir adelante. Eh, entonces, es un poco una contradicción, ¿no? ¿Por qué el argentino por ahí no aprovecha esas oportunidades? O a veces el extranjero trabaja por un salario menor al que estaría dispuesto a acceder un argentino. Ujú. Pero bueno, acá son muy bienvenidos los inmigrantes y bueno, a veces hay cierta resistencia porque, bueno, ocupan lugares en las escuelas públicas, en los hospitales públicos, en la acción social, en los planes sociales, y bueno, como que es un poco, eh,
bueno, se me cuesta tener un criterio a mí realmente, porque yo amo a los extranjeros y aparte Argentina es un país que se ha hecho gracias a los extranjeros italianos, españoles y eso que llegaron eh, después de la guerra en Europa. Pero bueno, a veces es como que uno dice, bueno, vas a un hospital público y querés un turno y está lleno de extranjeros, ¿no? Y ahí Ajá, es como que uno entra un poco en una contradicción. Órale, así es. eso sí está increíble. No, yo con lo que me he topado recientemente, y eso te hablo cuestión de ayer, antier, no, Mm, ayer creo, es trabajadores haitianos trabajando en el gobierno de la Ciudad de México. mm, Te hablo que es imposible o claro. casi imposible poder acceder a una plaza Mm, en el gobierno. Y eso fue lo que a mí ya aparte de que mm, me brincó, me molestó mucho y me puso a pensar en muchos escenarios próximas a las elecciones y teniendo bueno, ustedes saben de las, no quiero decir la palabra porque posiblemente nos censuren el podcast, pero tú has visto hasta allá, o sea, el ridículo en el que estamos. O sea, México hoy es un referente de burla, de asesinato, de sangre, de crimen, de mm, corrupción, creo que lo único que tenemos bueno, y dime si no, es el Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho. Bueno, lo que pasa es, yo creo que estamos atravesando momentos muy, interesantes. Estados Unidos acaba de tener un gobierno populista con Donald mm, Trump también, que hacía su mm, espectáculo y igual hacía el mismo circo que lo hace el presidente, bueno, algunas veces el Pero presidente que ahí te das tenemos. cuenta de que no ha cambiado realmente la sociedad a pesar de que haya habido ese cambio de años, los Kennedy, todo, o sea, todo lo que ha pasado en Estados Unidos. Te das cuenta de que no ha evolucionado tampoco pues ahora sí que la sociedad americana sigue No, en esa misma tampoco, del tampoco, superamericano. total, Ahora, total. Y imaginémonos en México, por eso hasta lo escribió Enrique Krause al principio de sexenio, hace casi 5 años, el Mesías tropical, y mm, le dio justo, o sea, porque sí, sí, sí. realmente, desafortunadamente, como se los decía, se los compartía Isabel, o sea, tener a este presidente en nosotros es gracias a la ignorancia, a la falta de sentido común y a la falta de compromiso de muchos mexicanos de haber votado. O sea, prefirieron la abstención, ganó el fanatismo, mm, faltó el ver prácticamente que realmente iban a elegir a un criminal. Yo nunca creí mm, en ese tipo. ¿Por qué? Porque desde antes de que llegara a la presidencia ya tenía muchos escándalos de corrupción. Cuando bloqueó el Paseo de la Reforma, una de las avenidas más bellas de, yo creo que mi país, mm, o sea, ahí dormían, ahí orinaban, ahí defecaban, violando y dejando sin chamba a muchísima gente, o sea, sin trabajo, importándole nada porque a él le habían quitado la presidencia cuando tenemos hasta el momento organismos autónomos y reguladores de estas funciones y aún así la gente viendo todos los desmanes que hizo previo antes de llegar al 2018, pues lo escogieron. Entonces, yo lo advertí, de hecho voy a buscar hasta el tweet porque siempre hay un tweet que Ajá. todos tenemos, donde yo le puse así, acaba de empezar la temporada más oscura de México mm, que nos hayamos enfrentado, pero nunca me Mm. imaginé que nos iba a alcanzar una pandemia y nunca me imaginé que una lista de 200,000 muertos y desaparecidos la hayan reducido a 12,000 y que mm, los muertos hasta hoy día estemos en 130,000 muertos que ha mm, superado lo de todos los Ujú, ujú. sexenios que han pasado. Vivimos en el México más violento, más corrupto, más sangriento y pues más dado a la criminalidad que nunca. Y es una Bueno, vergüenza. sí, sí, sí. Este ya es otro tema del de seguridad, pero antes Así, ahora vamos para allá. ya, pero antes de abordar ese tema, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, en Argentina, Isabel comenta que el sistema de salud es para todos, o sea, no importa si eres extranjero o de dónde vengas,
siempre va a haber un turno para ti. Yo lo que veo en México, tenemos el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? Y es para todos los trabajadores de México, ¿no? Hace poco, por ejemplo, tenía que haber un neumólogo y para poner una cita y estar ahí, o sea, me toma más de 3 meses, mínimo 3 meses o más, ¿no? Si bien te va. Entonces, el sistema realmente no está funcionando en México. O sea, es absurdo. Ahí me dan como ataques de asma y todo esto. En 3 meses me puedo ir. O sea, necesito un Mm. especialista, ¿no? No funciona. Yo siento que no funciona. Y aparte hay otro problema con eh, sistema de medicinas y todo eso, que hay muchos medicamentos que no están, ¿no? No están, sobre todo si tienes una condición severa como cáncer o algo así, ¿no? Pues no, no Ujú. están. En Argentina, ¿cómo es, Isabel? ¿Sí funciona el sistema de salud que tienen? Sí, funciona bastante bien el sistema de salud. O sea, tenemos muy buenos hospitales públicos y muy buenos médicos. Quizás sí hay un poco de colapso en los turnos por la cantidad de gente que se atiende en estos hospitales, sobre todo con las crisis económicas, cada vez menos gente puede pagarse su prepaga, o sea, su obra social, o sea, su medicina privada, y entonces se vuelca al sistema de salud pública. Eh, pero sí, es muy buena la atención y no se discrimina a nadie. Ujú. Y medicamentos sí tenemos, hay tratamientos, por ejemplo, para el cáncer o para la diabetes o para enfermedades crónicas que el Estado brinda los medicamentos. Quizás hay que hacer mucho papelerío, hay burocracia, pero bueno, se pueden conseguir para el SIDA. eh, y, y bueno, es la verdad que uno de nuestros baluartes, la medicina pública, y por eso hay viajes de extranjeros solamente para venir a operarse a Argentina y volverse a sus países, ¿no? Es Wow. lo que te digo, a mí me decían, vente a operar a Argentina, aparte de Mm. todo, este, vas a comer rico y todo, entonces me hacían, Pues se muteó. Yo creo que estás hablando no sé qué estás diciendo, pero sí estás muteado. Tiene el micrófono muteado. Estás, ahí perdón, está, Mm. este, que te digo que hacen muy jugosa la invitación. la imitación. Pero acá haz de cuenta que eso mismo, no tan perfecto por como lo escucho, que se oye muy bueno el sistema de salud, como lo platicas. Digo, las referencias es que les están cayendo de todo el mundo. Algo así teníamos bien hecho aquí en México, y de un momento para otro haz de cuenta que mi ley se los deshace así todo. Mm. Imagínate. Entonces, acá quedaron niños sin tratamientos para cáncer, Mm. madres, los que se tienen que hacer diálisis, bueno, todas las Mm. enfermedades, porque aparte desapareció un apéndice que se llamaba el Seguro Popular, que si tú no eras Mm. trabajador de alguna empresa que no tuviera el seguro social, pues bueno, tú ir al seguro social como cualquier mexicano, vamos a ponerle argentino que estuviera este servicio, si tú llegas y no eres trabajador, te van a cobrar como cualquier hospital privado. Claro. Entonces, no es una seguridad universal como la de allá, que eso Mm. es maravilloso, porque pon tú que pagas, pero es un mínimo. Acá hubo siempre esa promesa y teníamos algo que se estaba acercando a hacer esa medicina o ese servicio gratuito de salud, no tan especializado, pero sí teniendo, pon tú que los casos más críticos y los más básicos. Todo eso Ujú. se eliminó y pues ese dinero quedó en los bolsillos o las arcas de los López Obrador. Yo, Claro, yo por lo que veo, Sergio, ejemplo, perdón, yo lo que veo que en México sí tiene como medicina muy especializada. Lo que yo no, lo que veo es que no hay la capacidad de tratar a cada mexicano. Digo, en mi caso, digo, yo No, necesitaba ir sí con un hay. neumólogo y o sea, si me van a dar una cita de aquí a 3 meses, pues no puedo esperar 3 meses porque no puedo respirar.
Tienes que Ahí te va. estar, tiene que ser algo de muy urgencia para que te puedan atender, hacia donde yo lo veo. Y luego ya saliéndonos un poquito de esto, pero tiene que ver, algo que yo nunca he entendido es por qué el gobierno mexicano trae a médicos cubanos, cuando hay mucho médico mexicano que necesita la oportunidad, por ejemplo, ¿no? No sé si es parte de la ideología, no sé si es parte ah, que realmente No, no hay médicos mexicanos, no sé, ¿no? no, Pero sí, y hay muy buenos, pero aquí esto es parte del Foro de Sao Paulo, es parte de las políticas retrógradas y socialistas que tiene este gobierno, porque cuando en la historia del país habíamos hecho esa invitación a migrantes que no nada más vienen para cruzar Estados Unidos, muchos se están quedando. ¿Por qué? Porque vienen con un compromiso. Los médicos cubanos vienen a hacer según un trabajo del que ni siquiera saben. O sea, esos curan todavía con tés y con hierbas y con todos, o sea, en algunos casos como sustitutos. ¿Por qué? Porque, o sea, imagínate, no pueden vivir los pocos que estudian medicina, pues es porque medio le saben. O sea, el médico cubano no tiene nada que hacer aquí. Todo es parte de una estrategia política y social para tener más control. That's it. Porque mexicanos con mucho talento hay y mexicanos buscando una plaza los hay donde quiera. Es lo que te digo. Yo estoy viendo trabajadores, o bueno, gente haitiana que acaba de llegar al país trabajando para el gobierno. Explícamelo tú. Yo tenía ¿Por qué? entendido que Cuba tenía muy buenos médicos o muy buen sistema de salud. No, pues sí, el país Eh, apenas tienen para comer, o sea, lo que llegan a tener, o sea, en su momento se llegó a hablar de la medicina cubana y todo, sí, pero si así fuese, estarían en Estados Unidos, serían el doctor X, ¿no? Ramírez, o X apellido, no, ya la medicina cubana ha quedado superada. ¿Por qué? Porque también el gobierno pues va a tener limitadamente lo que les quiera dar, pues miserablemente a su pueblo que lo sigue teniendo ahí pero ¿y encumbrados. los dejan salir a los médicos cubanos? es Porque muy yo interesante, Isabel, No, cómo sabía el salen no, del caso. país. acá llegan y es controlado todo lo que les dan, o sea, desde el alojamiento y lo que debería Mm, de ser tu sueldo va al gobierno cubano, ah, pasa directo, o sea, ahí va. Sí, es un fenómeno muy interesante. Esta estrategia de médicos cubanos no solamente fue aquí en México, también fue en otros países. Yo estuve en 2 años estudiando en Venezuela y los amigos que tengo de allá no tienen muy buena experiencia en el sentido de que ahorita la medicina ha evolucionado mucho y hay mucha tecnología, ¿no? Entonces, y con obvia razón, los que vinieron de allá, pues es entrenarlos en las tecnologías ahora que se usan médicamente hablando, ¿no? Y ahí hay un rezago tecnológico y se entiende, yo creo, por las razones obvias de cómo vive esa comunidad, ¿no? Aquí también tenemos, ingresó Fabián. Les presento a Fabián Fuentes, es un gran profesional. Fabián, Hola. no sé si te quieras presentar, adelante. tal, Fabián. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Mucho gusto. Gracias, Fabián. ¿Cómo ves todo este tema de seguridad, perdón, de salud pública? ¿Cómo ves este problema eh, que tenemos de alguna manera aquí en México en cuanto el IMSS no se da abasto para tanta gente, que posiblemente no hay medicamentos y todo eso? ¿Cómo ves tú en términos generales este punto de vista? De... Y bueno, por experiencia, sí, digo, no he tenido problemas. Me queda claro que es un sistema de salud que tiene deficiencias. Tiene deficiencias porque es muy costoso. Digo, ubicas aquí los hospitales en la Ciudad de México, los grandes hospitales. Algunos son de hace, no sé, 50, 60 años, cuando se inició el programa de salud. Mm, Son hospitales muy grandes y actualmente son muy costosos, el mantenimiento es muy costoso, eh, la cantidad de gente que se requiere para operar un hospital de esas mm, características, como por ejemplo el de la Raza, el hospital del siglo XXI, que son complejos muy grandes, mm, y bueno, y todo el sistema de salud
del país, sí es muy costoso. Entonces, y eso, si le sumamos las deficiencias que se han venido arrastrando, este, pues sí, mantener el sistema de salud es muy complejo. Entonces, sí tiene deficiencias, pero creo que por experiencia sí resuelve mucho y es una de las prestaciones sociales del país que pues han ayudado mucho digo, a los trabajadores, sobre todo, ¿no? Los que están inscritos, a los que son derechohabientes del IMSS, del ISSSTE. Y el problema que había existido era todas estas personas que no estaban dentro de dentro del padrón de del IMSS o del ISSSTE, ¿no? Pero también estaba la Secretaría de Salud, que la Secretaría de Salud también tenía hospitales, generalmente para las personas que no tenían ese derecho. Entonces, son tres instituciones que pues son mantenidas en algunos casos, por ejemplo, en el IMSS y el ISSSTE, eh, por el trabajador. El trabajador se le descuenta una parte de su sueldo, que es mínima, y el gobierno hace prácticamente la mayoría de la aportación para mantener el sistema de salud. Entonces, sí Bueno, la tiene aportación del deficiencias, patrón también ahí entra, o sea, del sí, trabajador, la del patrón y la de la y la seguridad del, social. y la del gobierno. Entonces, sí son, pero yo por experiencia, son, em, pues es un sistema bueno, por experiencia. Entiendo que hay a mucha gente que no le ha ido muy bien o por algunas situaciones, pues Sí, no, sí, yo por no, experiencia voy para año y medio con un tema de rodilla que han postergado y han alargado y han hecho una cuestión muy básica, algo ya de verdadmente insufrible. Me ha A tocado ya veces en medicina, el sí, sistema de salud es mejor para los trabajadores formales, ¿no? O sea, para los trabajadores del Estado o para los que tienen un contrato. Entonces pueden pagar, sí, el gobierno les descuenta una parte y se hace cargo de la cobertura de salud. El problema en Argentina son que hay muchos trabajadores en negro o informales que no tienen acceso a la obra social, a este sistema de salud más formal y que, bueno, que puedes conseguir turnos con más facilidad, mejores servicios, una mejor prestación. Pero el trabajador informal, el que no está registrado, el que está trabajando en negro, entonces eh, concurre al hospital público. y ahí la alcanza, es totalmente gratuito, pero sí alcanza la Mm, seguridad social. mm. Ujú. Sí, la seguridad social sí. Eh, o sea, la seguridad social formal sería para los trabajadores registrados, ¿no? Los que pagamos para esa obra Impuestos. social, claro, nos Ujú. descuentan de nuestro sueldo y con eso tenemos acceso a un sistema de salud que obviamente es más comercial, de la medicina más mercantilista, donde pagamos bonos, pagamos por los tratamientos, y algunas cosas tenemos gratuitas, pero no asistimos al hospital público donde va la gente que no tiene absolutamente ninguna cobertura de seguridad social. ¿Se entiende más o menos? Pero sí, es el mismo entonces, la problema gente que no está, digamos, contribuyendo con impuestos en Claro. Argentina, tiene acceso a la medicina pública. Sí, A lo básico. no, a todo. O sea, puede operarse, puede tener, qué sé yo, remedios si son diabéticos, si no tienen medios económicos. Esos son los que están en la economía informal, digamos, Mm. ¿no? En México, la verdad, no sé cómo sea. Tengo entendido que todos los contribuyentes, todos los que tienen un trabajo, están Sí, ahí, nada o por más. ejemplo, puede ser la esposa, los hijos, ¿no? Etcétera. Mm.
Y también tengo entendido que mientras seas estudiante en toda la República Mexicana, tienes acceso al Mm, seguro, ¿no? Al IMSS, mm, siempre y cuando seas estudiante. Pero de ahí, por ejemplo, no sé, si viene un extranjero de Haití o así, mm, me parece que si no estás inscrito al IMSS no tienes el ujú, claro. tratamiento, No, ¿no? es como Así ir me como a acuerdo. cualquier clínica, a cualquier hospital. Si a algún extranjero le llega a pasar cualquier cosa y llega a ir al IMSS, antes de irse le van a pasar igual su factura. Aunque igual se espere las horas y toda la eternidad a que lo atiendan, al final del día sí le van a pasar la Oh, cuenta. pueden asistir, pero tiene un costo Sí, si claro, no, si como no eres del IMSS, ¿no? si no es Oh, no del IMSS. sabía eso. Ok, interesante. Sí, Bueno, no, vamos a... ¿Cómo, perdón? están también los hospitales de la Secretaría de Salud, en donde no tienen costo. Ujú, Ah, para los mexicanos, para los extranjeros no sé, pero para los mexicanos que no tienen esta seguridad social, que son informales o por alguna razón, no sé, no tengan empleo, ujú. están estos hospitales de la Secretaría de Salud, Pero que no todos, obviamente porque allá los del servicio. recortes de lo que fue pues sí, el bienestar, perdón, el seguro popular, algunos de estos se vieron afectados de los que eran de la Secretaría de Salud. O sea, no todos están ofreciendo ya ese servicio porque le quisieron echar esa carga al IMSS. O sea, y a mí me ha tocado, porque soy paciente activo, que en el IMSS pues, realmente hay veces que no hay medicina. Entonces, no hay más servicio de salud público que se pueda otorgar por decir público que el IMSS. Los que eran gratuitos desaparecieron iniciando este sexenio y el servicio médico no es bueno. O sea, porque para una resonancia magnética me tardaron 10 meses. O sea, y diciéndoles todo, explicándoles todo, aún así, o sea, y ya Ujú, teniendo todo eso, ni siquiera se pegaron a protocolos. Entonces, en México hay una crisis de salud. Esa es la realidad. ujú. Digo, no Sí, tenemos ese, y sería el ideal, ujú. tener ese sistema como el argentino, que hay sus temas económicos, políticos, pero a lo que nos platica Isabel, pues está padre. ¿Por qué? Porque no es necesario, digamos, que estés cumpliendo para una plantilla laboral o para una empresa que te esté descontando la seguridad social que nunca vas a ocupar. Y por el contrario, puedes estar trabajando en el servicio informal, generando muchísimos más ingresos, pero si lo ocupas vas gratuitamente al hospital que pues tiene un sistema universal de atención. Eso es lo ideal. O sea, ahí estás tocando o tienes una política de impacto social que es en beneficio a todos. Pues es un tema muy Ok, controversial este de la salud pública, ¿no? Pero sí, sí tenemos un sistema que a lo mejor no está funcionando óptimamente, no está de lo mejor, o como dices tú, Sergio, no sirve, bueno, pero Sí, sí no, hay. se ha desmantelado, o sea, se ha desmantelado, es Sí, la realidad del sí, sí, sistema sí. de salud. O Y sea, de luego, lo que había. y cambiando ya a otro tema, así que mencionaste ahorita, era la seguridad, ¿no? El escenario para mí en México es un poco complicado. Yo en la Ciudad de México vivo tranquilo, estoy bien, pero soy del norte de México. Si voy al norte de México, yo nunca había visto tanta muerte, tanta gente colgada de puentes, em, eh, inclusive como de esas bombas que vas y tiras a la casa, ya la casa se incendió, le pasó algo, nunca lo había visto. Y ahora, por ejemplo, sí tengo temor a veces regresar un poco de donde yo soy porque es incómodo ver todo esto que está pasando, ¿no? Me pongo a pensar y digo, a ver, voy a ser objetivo. Antes pasaba, la verdad es que si pasaba yo nunca me di cuenta, pero ahorita sobre todo con las redes sociales y todo eso, ya no se puede esconder nada, o sea, todo sale, ¿no? Y ese sí lo veo yo un problema de seguridad muy, muy fuerte que está pasando en nuestro país. En Argentina, Isabel, ¿tienen ustedes algún problema con estos casos de inseguridad? Que sales tú Sí. a, no sé, a tal lugar y y puedes tener ese acoso de que alguien te puede atacar, hacer algo, robar. ¿Hay eso también Sí, allá? sí, en Argentina el problema de la inseguridad es muy grave, ¿no? Hay muchos robos,
eh, te pueden robar o te pueden matar por sacarte un celular. Eh, Hay muchos problemas también relacionados con las drogas y el delito, ¿no? Eh, y realmente siempre hay muertos civiles totalmente inocentes, mueren todos los días por algún asalto, eh, o se meten en las casas también a robar. eh, por ahí te vas de vacaciones y cuando volvés tu casa está eh, hecho un desastre, que te robaron todo. Te saquearon, Pero sí, ¿no? es un gran problema el de la inseguridad. Hay barrios que son muy inseguros, hay zonas en las que no se puede andar de noche. Cuando llegas a tu casa, antes de abrir la puerta, miras para todos lados para ver si hay alguien que te está esperando para meterse adentro de tu casa. Sí, la verdad que se vive mucha inseguridad. Sabel, ¿crees que estos problemas de inseguridad se han agravado más por ejemplo, ahorita ustedes tienen una inflación espantosa? O Mm. sea, si hoy el día el dólar vale, no sé, 20 pesos, mañana 50 y luego 100, y así es incontrolable, yo creo, la situación que tienen a ustedes ahorita, ¿no? Sí, o ¿Tienes? sea, la desigualdad Mm, aumenta el delito, o sea, la desigualdad social eh, hace que, bueno, que crezca el delito porque, bueno, las personas, o sea, todos queremos tener bienes materiales, todos queremos gozar de ciertos beneficios o cierto confort, mm, y, y bueno, y también, como dije, el delito sumado al consumo de drogas, que también es muy, muy profundo, y bueno, muchos de estos crímenes son perpetrados por personas bueno, que consumen drogas y bueno, para eso roban, ¿no? También hay mucho delito en menores. mm, Acá los menores hasta los 16 años no se los puede meter en prisión. Entonces, en general, los menores delinquen y entran por una puerta y salen por otra. O sea, mm, y muchos delincuentes también, la mayoría de los que delinquen ya tienen antecedentes de haber delinquido antes. mm, Las cárceles están llenas, están hacinados los presos. mm. Realmente es un problema grave. ¿Tienen un problema también de gente muy joven, delinquiendo? Claro, porque en general muchos adultos como que mandan a los jovencitos a robar porque ellos como no pueden ser Vistos. apresados, o sea, van a institutos de menores Ujú, o salen de la cárcel porque son menores. Entonces hay mucho delito, sí, de chicos de 14 años. O sea, y uno de los debates es bajar la edad de imputabilidad de los menores, o sea, que se los pueda meter presos a menor edad, digamos. total. Ahí sí tendrían que hacer una reforma muy con pinzas, porque pues Mm, sí, se está aprovechando para delinquir a estas edades. mm, eh, sí se Mm, tendría que pensar pues bien, pero es necesaria, porque imagínate, desde los cuántos años se están generando ya estos, mm, pues mm, desafortunadamente delincuentes. O sea, sí, ya traen en que, mira, ahorita lo puedes hacer porque no te va a pasar nada y eventualmente, pues socialmente el impacto es brutal. mm, mm. Entonces, sí sí. está como para crearse ahí algo, pero Pero Sí. bueno, en los barrios pobres la droga hace estragos, ¿no? O sea, los jovencitos, los niños ya empiezan a consumir. Hay una droga que se llama Paco, que es como un derivado de la cocaína, pero mucho más agresivo o rústico, digamos, no sé Ujú. cómo decirlo, que inhalan y consumen los jovencitos. Y bueno, es realmente
una... ¿Qué los pone alterados o como el fentanilo que los tumba y los deja hechos zombies? Sí, sí, los deja medios Ahí zombies, está. digamos. Zombies, Fenta, sí, es el sí. fenta. Sí, es terrible. Y me llama la atención porque este es un fenómeno internacional, el fentanilo, las drogas. Mm, Si nos vamos a Estados Unidos, pues un país de primer mundo, donde la sociedad que no tiene puede tener lo indispensable, ¿no? Para vivir, una casa, puede tener comida, todo eso, ¿no? Pero ya el problema de las drogas, pues ya toma otra vertiente y hay gente que ya no le interesa ni una casa, no le interesa ni trabajar, ya mm. no caben en la sociedad. Entonces, No, los incluso, ves. Ajá. perdón, Rubén, quiero aclarar que este fenómeno de las drogas se da en todas las clases sociales, ¿no? Que no estoy diciendo que solo la clase baja o proletaria es la que consume, o sea, Ujú, se ujú. consume pero está el consumidor más fino, digamos, el que Mm, tiene plata, el que tiene dinero, y están los consumidores pobres que como que consumen lo que queda de la buena droga, ¿no? O sea, de las drogas de así es, mejor calidad. así es. Y Fabián, ¿tú ves algo aquí, conexión con las drogas y la seguridad de nuestro país? ¿Hay alguna conexión? ¿Cómo lo ves tú? Sí, por supuesto, el narcotráfico en el país es un problema bastante grave, ¿no? La lucha de los cárteles por los territorios es lo que genera esta violencia que generalmente vemos en las noticias. Eh, Esto que mencionas sobre los que aparecen ahí en las noticias, personas colgadas, bueno, todos estos muertos, son personas que de alguna manera están involucrados en el narcotráfico. El problema es que hay, digo, no hubiera problema, el problema es que muchas veces la población civil se ve afectada, ¿no? En estas luchas de cárteles y eso genera, pues, eso genera la inseguridad. Entonces, pero generalmente este problema es entre las personas que están involucradas en los cárteles, ¿sí? En problemas de drogas, de narcomenudeo, etcétera. Y la otra parte que mencionan sobre la inseguridad de las personas comunes al transportarse a su trabajo, de un lado a otro, la inseguridad en el transporte público, en las calles, etcétera. Eso, pues sí es común, me queda claro que eso es común en cualquier país, ¿no? Eh, Esta inseguridad que sentimos normalmente al salir de nuestras casas, ¿no? Y les repito, en México se agrava por el problema del narcotráfico, ¿no? Mm, Entonces, De sí, en la hecho, el ciudad, narco ahorita tiene controlado todo, tiene controlado carreteras, sí, tiene controlado el derecho de piso, lo que estábamos viendo en las últimas semanas, o sea, Texcapilla, ¿qué fue lo que pasó con los habitantes? Llegaron a cobrarles rentas y al momento que les dispararon, pues ellos con machete y todo hicieron justicia por su propia mano. Entonces, aquí hablamos de que ya el gobierno ya quedó rebasado. Ya el Estado de Derecho ya se perdió desde hace mucho tiempo y ahorita realmente sí es una cuestión de impacto social y donde estamos viendo que personas de comunidades chiapanecas, de Guanajuato, de Guerrero, e incluso ahorita mismo la situación que están viviendo en Chilpancingo de que no tienen transporte porque el crimen organizado está matando a taxistas como acaban de matar a 4 en este fin de semana, o sea, ya esto no es una cuestión normal y esto no lo tiene cada país. O sea, aquí la situación se está deteriorando cada vez más y va a ser más de aquí a las elecciones porque este tipo no quiere soltar el poder. Esa es una realidad. Y ya lo dijo, o sea, en el día de la Constitución que está por encima de este personaje, pues en la tarde ha habido una metralla de reformas sin sentido y haciendo promoción al día siguiente diciendo que pues sí, ya son elecciones y tiene que impulsar a su candidata. Pues para mí estamos en una situación eh, crítica del país y dirigida por un criminal. Esa es la...
y que el narco sí está muy avanzado en el país como nunca, es una realidad. Y que hay más sangre como nunca, es igualmente. El sistema de salud, como lo hablamos, pues es un caos, o sea, el país no está bien. O sea, y sí necesita tomar otro cambio, una dirección diferente para el 2 de junio de este año, o si ya las consecuencias van a ser devastadoras para todos, y empezando por los más pobres, a empezar. O sea, partiendo ahí el punto de partida. Esa es la realidad del país. Y no, me queda claro que la inseguridad es un cáncer que se ha extendido. Mediáticamente había habido algunos estados que tradicionalmente eran ocupados por cárteles. Actualmente ya son muchos más los estados que han sido invadidos, ¿no? Hasta la ciudad hoy día, tú lo Por sabes. esta problemática. ¿Sí? Antes Entonces, no hablábamos de cárteles en la Ciudad de México y eventualmente que nos enteramos, el cártel de Tláhuac, que la Unión de Tepito, dices, ay güey, está dividida la ciudad, ¿por qué? Porque ya hay cárteles que los controlan, o sea, lo que me enteré apenas que Nayib Bukele le pagó al cártel de Sinaloa, creo que $20 millones para bajar a un contendiente. Entonces, los alcances que estamos teniendo de verdad pues son preocupantes, porque antes hablar de México era de Premio Nacional de, no sé, física, el próximo astronauta. México yo creo que siento que iba por otra dirección en otros momentos, o sea, nos estaban volteando a ver por ser ejemplo de innovación, inversionistas, nuevos talentos, o sea, yo me acuerdo que lo que estaba haciendo mucho ruido era el primer auto eléctrico que estaban inventando hace 6 años aquí en México. Desafortunadamente, todo ha ido a peor. Entonces, Pero volviendo un poquito a nuestros países, a Argentina y a México, ¿cómo ven ustedes, cómo ves a Milei, a Isabel? ¿Crees que va a poder con el paquete? ¿Ves un panorama positivo para Argentina? ¿Crees que se van a recuperar eh, fácil o les va a costar? ¿Cómo ves este panorama que tienes ahora un nuevo presidente que la verdad yo lo veo, yo lo veo como que habla mucho y dice que él va a hacer y va a hacer y voy a hacer esto, y lo veo como con muchas ideas y lo veo muy agresivo cómo se defiende y bueno, pues tiene que porque lo atacan igual, pero tú cómo lo ves desde tu posición, tú como Argentina que estás allá, ¿cómo ves esta política? ¿Cómo ves las cosas? Mira, lo veo bastante difícil la situación del país. Y aparte, hizo muchas promesas de campaña que ya no las está cumpliendo, ¿no? Él, bueno, basó su campaña en decir que él estaba en contra de la casta, ¿no? De la casta política. O sea, como que él venía de otro palo, de otro lado. En realidad surgió en pocos meses, o sea, no es un político histórico en Argentina. Y él creo que ganó muchos adeptos basándose en esto, ¿no? En que él iba en contra de la casta política, o sea, de los que tradicionalmente han estado en el poder en diferentes gobiernos, pero que siempre son los mismos, ¿no? Y bueno, y lo primero que hace, las primeras medidas de gobierno, es poner gente de la casta, o sea, de la casta política, en puestos claves, en ministerios y puestos claves de su gobierno. O sea que ya empezó con una gran contradicción eh, y bueno, Ujú. y las medidas que quiere tomar, como ya dijimos al principio, son perjudiciales para la mayoría del pueblo. O sea, en realidad está beneficiando más a empresarios y al Fondo Monetario Internacional. Hay mucha revuelta pública, o sea, hay manifestaciones todos los días. Está como el ambiente un poco pesado, ¿no? Hubo un paro nacional, o sea que en este poco tiempo ya hubo un paro nacional de los gremios y los trabajadores.
Ujú, No sé, le veo, qué sé yo, muchos dicen que tiene poca vida y que no va a llegar a muy lejos. ujú, Eh, pero bueno, eh, es lo que lo que eligió el ujú. pueblo. Va, Claro, pero el panorama lo ves un poquito adverso, o sea, le ves mucho, sí, tú lo ves que no va a ser fácil salir de esta situación, tanto política, económica, en la que están ahorita metidos, ¿piensas tú que va a costar un poco salir de esto? ¿O mucho? sí, bueno, el presidente dijo que va a costar más o menos 2 años salir de la crisis. Ujú, Pero bueno, no sé si él va a ser capaz de hacerlo. La crisis se está, desde que él está en el gobierno, se agudizó, ¿no? ujú, Hay más pobres, hay más desempleados, eh, bueno, hay más sí, inflación, así que por el momento ujú. no viene muy bien su gestión, Claro, no se ve fácil el panorama para ¿no? Argentina ahorita. Y Sergio, ¿tú cómo ves el panorama aquí en México? Vamos a tener elecciones ya muy pronto. Venimos cargando toda esta política totalmente diferente a lo que veníamos de otros partidos, ¿no? Que es, sí, totalmente un partido muy populista y que pues la gente más pobre de este país está con este presidente, ¿no? ¿Cómo ves tú el panorama? Pues lo veo muy complicado. Mira, antes es que soy un poco chismoso. En cuestión de mi ley, Isabel, yo te quería preguntar, Sí. ¿qué es lo que optimistamente tú podrías ver que podría lograr este presidente? Porque yo pues también he visto todo lo que ha propuesto ya por lo que llegó y como que yo igual sí lo veo que va a estar complicado, pero tú prácticamente que vives allá, que sabes cómo está la situación de vida del día a día, ¿qué es lo más rescatable o lo que crees que sí pueda lograr este amigo en que pues bueno, le queda de su mandato? La verdad que me cuesta pensar en algo positivo que pueda llegar a tener, porque bueno, teníamos la esperanza de que fuera alguien que venía de otro palo, que no venía de la política tradicional, y sin Ujú. embargo se está mostrando como un político tradicional. Eh, Así que la verdad Yo no sé. tenía, yo tenía un poco la esperanza porque pues hasta donde sé, pues sí, eh, sí fue a la escuela, le dedicó un buen tiempo, o sea, creo que tuvo buen trabajo hasta que lo corrieron. Mm, Entonces creo que hasta cierto punto es un tipo que le sabe a la economía, creo. Entonces, pues ahora sí como tú dirías, yo estaría sí, lo que pasa es esperando. que él puso en el gabinete económico ya economistas que han fracasado en otras gestiones. Entonces, bueno, eso no es muy optimista. Ok. Así Entonces, es. sería algo social, totalmente. Yo creo que Porque como buen político, todos prometen, ¿no? Todos prometen, pero a la hora de la hora, pues las cosas no sí, salen, ¿no? Es muy súper. bonito prometer, pero ya a la hora de estar ya en función y tener tu puesto, ¿no? Y súper Este, apasionado, mi mm, ley, o sea, Sí. sí, vendía total, y todo. total, Y súper apasionado. Para México, pues híjole, yo veo que el escenario pues está claro, ya lo vimos el día 5 día de la Constitución, hace un par de días, que pues en lugar de estar rendiéndole pues, ese reconocimiento a nuestra Constitución política, en la tarde él quería tomar reflector y decir qué son sus propuestas de reformas que pues obviamente no van a pasar, las que son pues realmente que le pegarían a la democracia y a la estructura que se ha construido buenamente, democráticamente al paso de, por lo menos vamos a ponerle esos 30 años hasta hoy día, no van a pasar. Ya lo dijo que él va a apoyar a su candidata y eso complica el escenario porque si estamos viendo que el narco se está haciendo presente ahorita, previo a las elecciones,
Lo veo complicado. Más un INE que ya no es autónomo, que es en la historia de la institución se habían dado un bono de 500,000 pesos para gastos previos a la elección, nunca, o sea, ni en las elecciones, desde la historia, desde que era el IFE, Ujú, hicieron eso. Bueno, hoy día se dieron un bono de esta cantidad, como para que, entonces, la participación ciudadana va a ser fundamental. ujú. eh, de verdad, los observadores internacionales también, porque la elección de México yo creo que va a cambiar, va a ser definitiva y va a cambiar el rumbo de muchas cosas, no nada más de México. Pero para México sí va a ser, o seguimos caminando y se redirige el rumbo del país, o pues empieza la decadencia del país. Lo veo difícil. Los vecinos son nuestros vecinos en Estados Unidos. Sí. Digo, Mm. no por nada la DEA acaba de sacar ya los trapos de este güey de los 20 millones, de los 2 millones de dólares que recibió del cártel para su campaña en el 2006. Este, algo va a pasar. Estás hablando del comunicado de la Barbie, ¿no? Que salió un No, no, comunicado no. que había apoyado a, ¿de eso estás hablando? ¿De AMLO? ¿Lo apoyó en su campaña anterior? ¿De eso estás hablando? Claro, claro, del reportaje de Tim Golden. Ajá. Ujú, O sea, y esto fue de la DEA, porque pues ya, o sea, ok, ya llegó a un límite. O sea, ok. igual ve la situación con el cártel de Sinaloa suponiendo, esto es una suposición. Ujú, muy bien. ¿Para qué más? Si eran pues allegados que se fue en Sinaloa, se acercó a la camioneta, saludó a la señora y después entrega al nieto a Estados Unidos, por más amigos que seamos, ya está en Estados Unidos, no está en una presión de aquí que dices, bueno, pues se escapó. Claro. Bueno, Entonces ahora las cosas no son. sí, sí, sí. No, el panorama está difícil, está difícil. Bueno, ahora te pregunto yo lo que tú le preguntaste a Isabel. ¿Ves algo positivo? ¿Hay algo positivo en esta política? Nada, 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 nada. Realmente, Estamos todos muy optimistas. sí, no, no. Digo, y esto es el fin, Isabel, imagina, ya de Mm, aquí estamos esperando de aquí a junio mm, las elecciones y a partir de ahí ya vamos a saber para dónde va el país. mm, O sea, realmente a cambiarlo porque nos deja una deuda de 2 billones mm, para el gasto de un año, es de locos. Y pues bueno, o sea, el desafío económico del país no va a ser menor, pero sí vamos a ser referentes si el país sale de este atolladero, porque realmente, como te lo dije, por ignorancia, estamos en esta situación y falta de Mm, conocimiento ujú. práctico de ver quién iba a dirigir al país. O sea, Así es, total. de verdad. Bueno, Sergio, ahora continuamos con Fabián. Fabián, ¿cómo ves esa transición? ¿Cómo ves este gobierno que tenemos populista? ¿Ves algo positivo? ¿Cómo ves al país tú? Sí, pues digo, yo creo que sí es inminente el triunfo pues de la misma corriente de Morena, porque la oposición no pudo dar pues ese contrapeso necesario, ¿no? Pues para que pudiera haber por lo menos un equilibrio. Ujú, Entonces, sí, yo lo veo desde el punto de vista positivo, a lo mejor por el gobierno, a lo mejor no, pero, por ejemplo, estaba viendo alguna noticia de Forbes, donde ahorita México tiene el 80% de aprobación para la inversión, para inversionistas. ujú, Eh, Brasil, que es el segundo país pues mejor posicionado en Latinoamérica, apenas llega al 30% de, de confianza para inversionistas. Entonces, yo veo, digo, desde el punto de vista positivo, buenas cosas para el país en los próximos años por esta parte del nearshoring y ujú, esta reubicación de muchas empresas, eh, cadenas productivas que se tratan o que van a estar ubicándose ya en el país, bueno, por la cercanía de Estados Unidos. Entonces, por ese lado, digo, no sé,
qué tanto las políticas del gobierno y del próximo gobierno van a favorecer todas estas oportunidades que tienen. Desde mi punto de vista, sí yo lo veo positivo, ¿no? O sea, no ha habido un bloqueo como en algunos otros países para las empresas extranjeras. Sí ha habido una limitación, sobre todo en materia de energía. Eso creo que lo vemos muy claro. En materia eléctrica y petrolera. Pero los empresarios no creo que estén tan limitados, los empresarios mexicanos, ¿no? Y extranjeros. Entonces, yo digo, aquí el punto es que pues la oposición no pudo dar pues esos argumentos o un mejor candidato, ¿no? Para poder No, pues todavía no lo alternar. damos por cantado, todavía faltan las elecciones, todavía faltan unos meses, todavía ni siquiera empezamos campaña, acaba de terminar pre-campaña, estamos en un lapso No, ahorita. Va es a que venir con toda la campaña, o sea, va a ser sangrienta, sí, pero sí, no sí, demos sí. por cantado de que va a haber continuidad de este gobierno porque ya es más sanguinario de lo que ha sido productivo, no hay propuestas, no hay una continuidad de nada, lo único Es que, que ya sería más es el que, caos. O sí, sea, no, desde si la la oposición, candidata sale como lo que nos salió Fox, que fue porque lo escogimos, porque fue alguien que fue disruptivo, que fue hasta si quieres grosero, por eso fue el éxito de Fox. Ahorita es lo que sí, tiene pero que al ver la final fue un candidata de la fracaso. Al final, oposición. Fox No, porque terminó llegó a la siendo, presidencia. O sea, él es la presidencia ahorita, porque a partir de aquí no es pero fue de que mucho mejor ya se candidato que somos hoy. presidente. Digo, ¿Cómo? Fox fue un excelente candidato, pero no fue un buen presidente. No, claro, pues no tuvo la mayoría en el Sí, Congreso. Hay que darle peso al peso. O sea, este presidente tuvo todo el carro lleno, por así como dicen, carro completo. Lo tuvo para hacer lo que quiso. Le dieron la Guardia no Nacional, tuvo la tuvo la Guardia mayoría Nacional. calificada Tuvo por eso no se llevaron a cabo sus reformas, todo. la O sea, reforma del en INE. el 21, ahí fue donde sintió el madrazo. ¿Por qué? Porque perdió también peso en el Congreso. Y es ahorita que por eso no tiene la mayoría calificada, pero cuando lo escogieron, se vino con todo, o sea, todo era Morena, por eso él hizo lo que quiso y por eso todas sus obras. En el 21 ya perdió a mitad de la ciudad y ya no tuvo ya a mitad del Congreso. Entonces, ahorita, por eso está haciendo sus panchos y sus berrinches con sus reformas porque se quiere perpetuar con Claudia Sheinbaum. That's it. No hay un plan de gobierno y México no necesita esto. México de verdad necesita cambiar a un país con visión. Tenemos que Sí, conectarnos al mundo. No estoy de hablo al acuerdo, gobierno, no, hablo de estoy totalmente México. de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. El problema es que, te digo, la oposición no ha dado esa contrapeso. Yo no veo propuestas. Por ejemplo, me hubiera gustado más que Beatriz Es que Paredes todavía hubiera no sido la empezamos en candidata. campaña. Todavía No, 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 todavía no. es Lo que que se está diciendo ahorita en Estados Unidos, si sigues, digamos, a las dos candidatas, de su trabajo diario, de lo que están haciendo ahorita, que son, no, es más, no son ni siquiera campañas, cada uno está dando de qué hablar. En sí, no, Estados no hay Unidos, campaña. aquí en México, pero Sí, no, puedes no, ver ahorita ya estamos en lo que esta. están comentando. Y ya Xochitl, si así lo vemos, con la candidata de la oposición, ya está siendo muy directa a la investigación de los hijos, a mencionar a López Obrador ya no como el presidente. Entonces, ahí ya tenemos un buen peso, porque eso ya nos da chance para unas elecciones que sean justas. Porque, y por eso digo, necesitamos la intervención incluso aquí sí, pues de los internacionales, de los observadores, porque la elección va a estar muy cerrada, de verdad va a estar muy complicada y desafortunadamente en algunas partes del país, pues sí, controlada por el narco. Fabián, Ese es ¿estás el ahí? escenario. Creo que te fuiste un poco. ¿Cómo? Creo que Fabián se fue un poco. Ah, ¿Sigues ahí, Fabián? Hello, hello. ¿Estás ahí, Fabián? Fabián, ¿ya te enojaste? Fabián, ¿estás por ahí? One, two, three. Creo que Fabián se salió. Ok, bueno, pues vamos a continuar. Bueno, yo les quiero agradecer ya más de una hora ya. Vamos a Bueno, perdón, terminar. perdón, Mm, pero es que perdón, Isabel,
te platico la situación. Ya estamos en estos niveles en el país y a los que nos ven. Y ya estamos en febrero, casi mitades. Las elecciones en México, como se los dije, van a ser muy definitivas y de verdad convoco al voto, no lo dejen pasar. Van a ser definitivas para muchos escenarios, no nada más en México, sino en diferentes partes del mundo, así como lo referí, lo que pasó hace 30 años en el 95, que se le llamó el efecto tequila, que les pegó hasta Argentina y los metimos en crisis, es lo mismo que va a pasar hoy día. O sea, no por nada. Yo sentí, o sea, a la decisión que tomaron, sí sentí como contrapeso a Milei, a lo que ha venido siendo la izquierda, porque lo obvio es que hubiera continuado como iba Argentina. Esa fue la sorpresa del cambio que hicieron. Pero bueno, yo ya no digo más. Los Bueno, invito al voto. vamos a despedirnos ya con algo positivo. La verdad es que yo le deseo lo mejor a Milei y y lo Bueno, mejor también a AMLO. Claro, Lo mejor para el país. Yo creo que tienen un gran trabajo, un gran paquete, o sea, es mucho, sí, ¿no? Y una cosa, por ojalá. supuesto, es la pre-campaña y otra la campaña y otra ya cuando tienes Mm, el timón, ¿no? Y mm, ves ya la situación que no es tan fácil, pero lo mejor para ellos, porque de alguna manera ellos ahorita están llevando las riendas de nuestros países y necesitan sabiduría, conocimiento, todo, ¿no? Que Diosito ahí les ayude con todo, ¿no? mm, Inspiración y todo, porque pues mira, estamos en Rubén, una economía fuerte. lo que yo siento bonito en Argentina es que, Ujú, mira, apenas va empezando el presidente. O sea, ujú, el gesto que tuvo ahorita, si quieres ir a Israel, cambiar la embajada, pero más allá de todo, de acercarse a los familiares de los rehenes, que también son argentinos, que tienen jamás, eso para mí me habla de un presidente que mm, hasta cierto punto tiene como prioridad a su gente. O sea, se está ujú. acercando, está yendo, si quieres, por relaciones, por todo. Entonces, puede que el gobierno le cueste mucho trabajo agarrar forma, pero yo creo que Argentina eventualmente sí puede ir en una construcción a mejor. Se está acercando a Israel. Israel son amigos de Estados Unidos. Ahí te lo dejo. Así es, pues muy bien, pues sí. le deseamos lo mejor a Argentina y a todos Bueno, De todo ustedes gracias. corazón. argentinos y Gracias, también, y también a nuestros amigos mexicanos, ¿no? De aquí de México, lo obvio. mejor, digamos, conocemos las políticas, conocemos quiénes son las personas y pues sabemos que hay Eso. desafíos, ¿no? Sabemos que hay desafíos y hay cosas que no están tan bien, pero bueno, ahorita Mm, son los dirigentes, entonces, pues lo mejor para ellos, para que lleven nuestros países de la mejor manera. Yo creo que estamos avanzando realmente en una nueva tierra, en una nueva manera de vivir. Yo veo menos religión y más espiritualidad. Veo las redes sociales, están en todas partes y nos enteramos de cosas que pasan en segundos, en minutos, y mm, estamos viendo otra realidad. Estamos viendo, por ejemplo, que Estados Unidos, primer mundo, y muchos países sí tienen este puesto bien ganado primer mundo, pero también tienen desafíos igual que nosotros. mm, Están las Vemos que drogas, no son están... Superman, te das cuenta. O sea, en el caso de Estados Unidos y en el caso de Biden, o sea, yo lo vi ayer, que dijo, yo mm, sé que mi reforma no va a pasar por culpa de Donald Trump. Y dices, ujú, acá dijo, entonces el presidente de los mm, Estados Unidos no es el presidente de los Estados Unidos. O sea, te das cuenta que pues sí, hay muchos desafíos en el mundo. Yo me doy cuenta cada vez más que en cuestiones de política nadie está cantado, nada está dicho, ujú, mm. porque a los pronósticos que tú te haces, ¡pum!, todo cambia, de Así verdad. es. Un placer, hasta beso, luego. Adiós, Rubén. adiós. Chao, chao. Bye, bye. Bye, bye.